Nadie está loco, la psicología del dinero. El gancho, de Oak. ¿Qué pensarías si te dijera que la persona que gasta sus últimos $50 en la lotería y el multimillonario que lo pierde todo apostando en corto contra una empresa tecnológica, están tomando la misma decisión lógica? Para ti, ambos están locos. Pero la realidad es mucho más fascinante. Nadie está loco. Bienvenidos a este análisis profundo del primer capítulo de La psicología del dinero, de Morgan Housel. Hoy vamos a descubrir por qué tus finanzas no dependen de qué tan bueno seas con las matemáticas, sino de la tonta suerte de cuándo y dónde naciste. Prepárate, porque después de estos 10 minutos, verás tu cuenta bancaria y los errores de los demás con ojos completamente diferentes. La lente de tu generación, ejemplo, inflación versus estabilidad. Imagina a dos inversores. Llamémoslos Antonio y Sofía. Antonio nació en los 60 y creció viendo cómo los ahorros de sus padres se evaporaban por la inflación masiva de los años 70. Para Antonio, los bonos y el ahorro en efectivo son basura. Él vio cómo el dinero se quemaba en sus manos. Por otro lado, Sofía nació en los 90. Vivió una de las épocas de mayor estabilidad de precios en la historia. Para ella, la inflación es algo que solo aparece en los libros de texto, no algo real. Si ambos se sientan a discutir sobre dónde poner su dinero hoy, no se pondrán de acuerdo. Antonio querrá activos que lo protejan del caos, y Sofía pensará que es un paranoico. ¿Quién tiene razón? Ambos. Cada uno está usando el mapa que el mundo le entregó cuando era joven. Tus experiencias personales con el dinero representan el 0,0000001% de lo que ha pasado en el mundo, pero para ti, son el 80% de cómo crees que funciona el sistema. No es inteligencia, es geografía generacional. El caso JFK y la ceguera de la fortuna. Hablemos de John F. Kennedy. Durante su campaña presidencial en 1960, le preguntaron qué recordaba de la Gran Depresión. Su respuesta fue un shock para la clase trabajadora: no supe de la depresión hasta que la leí en Harvard. Mientras millones de estadounidenses vendían sus pertenencias para comer, la fortuna de los Kennedy crecía. Ellos tenían más sirvientes, casas más grandes y viajaban más. ¿Era JFK una mala persona por no entender la pobreza? No necesariamente. Simplemente no tenía las cicatrices emocionales. Esto nos enseña algo vital: las hojas de cálculo pueden modelar la frecuencia de una crisis, pero no pueden modelar la sensación de volver a casa, mirar a tus hijos y no saber si podrás alimentarlos. Estudiar historia te hace creer que entiendes, pero solo vivir la historia te cambia el comportamiento. El porqué de la lotería, el ejemplo que todos juzgan. Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Los hogares más pobres en Estados Unidos gastan unos $400 al año en lotería. Curiosamente, el 40% de esos mismos hogares dice que no podría reunir $400 para una urgencia médica. Desde fuera, parece una estupidez monumental. Pero detente un segundo y escucha la historia que ellos se cuentan. Vivimos al día. El ahorro de $10 al mes no nos sacará de aquí nunca. Comprar un boleto de lotería es el único momento en nuestra semana donde tenemos el derecho legal de soñar con la vida que tú ya tienes. Es el precio que pagamos por la esperanza. No tienes que estar de acuerdo. Sigue siendo una mala decisión financiera. Pero puedes entender por qué lo hacen. Una vez que entiendes que el dinero es emocional, dejas de ver locos y empiezas a ver personas intentando sobrevivir psicológicamente. Somos novatos. La jubilación no existe. Morgan Housel nos recuerda algo que olvidamos a menudo: somos novatos en este juego. El dinero existe desde hace milenios, pero el concepto de jubilación es prácticamente un bebé. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la gente trabajaba hasta que moría. Punto. En 1940, la mayoría de los hombres mayores de 65 años seguían en la fuerza laboral. El 401k, la base del ahorro moderno, se inventó en 1978. La cuenta IRA Roth en 1998. Esto significa que estamos tratando de manejar herramientas financieras complejas con solo 40 años de práctica colectiva. Es como si le pidiéramos a un hombre de las cavernas que pilote un avión comercial. Lo más probable es que se estrelle. No somos tontos por invertir mal o ahorrar poco.
es que estamos improvisando en un sistema que cambia más rápido de lo que nuestra psicología puede evolucionar. Conclusión y el gancho para el próximo vídeo. La conclusión es poderosa. Cada decisión que tomas con tu dinero tiene sentido para ti en el momento en que la tomas. Se ajusta a tu narrativa, a tus miedos y a lo que aprendiste de tus padres. Si quieres mejorar tus finanzas, el primer paso no es aprender matemáticas financieras, es entender tu propia historia. Deja de juzgar tus errores pasados y empieza a analizar qué experiencias te llevaron a ellos. Pero, si el dinero es psicología, ¿qué pasa con la suerte? ¿Es posible que el hombre más rico del mundo, Bill Gates, sea solo producto de una carambola del destino? En el próximo capítulo, vamos a descubrir cómo un solo evento, en una sola escuela, cambió la historia del mundo. Suscríbete y activa la campana. Suerte y riesgo, la psicología del dinero, capítulo 2. El gancho, la moneda al aire. ¿Qué pasaría, si te dijera, que el éxito de Bill Gates no fue solo cuestión de inteligencia? En el mundo del dinero, tendemos a creer que el esfuerzo lo es todo. Pero hay dos hermanos invisibles que dictan las reglas del juego, la suerte y el riesgo. Como dice el profesor Scott Galloway, nada es tan bueno, ni tan malo como parece. Hoy vamos a descubrir por qué por cada Bill Gates que llega a la cima, hay un Kent Evans que se quedó en el camino, teniendo exactamente el mismo talento. Prepárate para entender por qué, a veces, el éxito es solo una moneda que cayó del lado correcto. Bill Gates y la escuela Laxide, la suerte 1 en 1.000.000. Viajemos a 1968. En ese año, había 303 millones de adolescentes en el mundo. De esos, solo unos pocos miles vivían en Seattle. Y de esos, solo 300 asistían a la escuela secundaria Laxade. ¿Qué tenía de especial Laxade? Gracias a un profesor visionario, y al dinero de una venta de artículos usados, esa escuela alquiló una de las computadoras más avanzadas de la época. Bill Gates tenía 13 años, y acceso a una tecnología que ni siquiera la mayoría de las universidades tenían. Si Gates no hubiera nacido en esa ciudad, en esa familia, y en esa escuela específica, Microsoft hoy no existiría. Él mismo lo admite, si no hubiera habido Laxide, no habría habido Microsoft. Gates es brillante, pero tuvo una suerte de 1 entre 1.000.000. Estaba en el lugar correcto, en el momento exacto. Kent Evans, el gemelo del riesgo. Pero la historia tiene un lado oscuro. En esa misma clase, había un tercer prodigio. Su nombre era Kent Evans. Kent era el mejor amigo de Bill. Eran inseparables. Según Gates, Kent era el más brillante de todos. Ambos pasaban noches enteras programando, y soñando con ser directores ejecutivos algún día. Kent tenía el talento, la ambición, y la misma preparación que Bill. Pero Kent nunca llegó a fundar Microsoft. Kent murió en un accidente de montañismo antes de graduarse. Las probabilidades de morir en la montaña siendo adolescente son, aproximadamente, de 1 entre 1.000.000. Aquí lo tienes. Bill experimentó la suerte de 1 entre 1.000.000 al ir a Laxide. Y Kent experimentó el riesgo de 1 entre 1.000.000 al no terminar su camino. La misma fuerza, actuando en direcciones opuestas. El problema de juzgar el éxito, Vanderbilt y Zuckerberg. El mundo es demasiado complejo para que el 100% de tus acciones dicten el 100% de tus resultados. Somos una persona, jugando contra otros 7.000 millones de personas. Por eso, debemos tener cuidado a quien admiramos. Piensa en Cornelius Vanderbilt. Él expandió su imperio ferroviario, ignorando todas las leyes del Estado. Hoy lo llamamos visionario. Pero, si la justicia lo hubiera atrapado, hoy lo estudiaríamos como un criminal fracasado. Lo mismo pasa con Mark Zuckerberg. Cuando rechazó $1.000 millones de Yahoo, todos dijeron que era un genio. Pero cuando Yahoo rechazó una oferta de Microsoft, todos dijeron que fueron unos tontos. ¿Cuál es la diferencia? El resultado final. Juzgamos las decisiones basándonos en si funcionaron, no en si fueron inteligentes en su momento. La línea entre ser audaz y ser imprudente es más delgada de lo que crees. Conclusión. Perdónate a ti mismo. Entonces,
¿Cuál es la lección para nosotros? Primero, ten cuidado cuando las cosas vayan bien. Date cuenta de que no eres invencible. Si la suerte te trajo el éxito, el riesgo puede quitártelo mañana. Y segundo, perdónate. Cuando fracases, recuerda que a veces solo estás en el lado desafortunado de la ecuación. No toda la pobreza se debe a la pereza, ni todo el éxito al trabajo duro. Enfócate en patrones amplios, no en casos extremos. No intentes ser el próximo Warren Buffett, porque su suerte es irrepetible. Busca la libertad de tu tiempo, porque eso es algo que sí puedes controlar. Porque al final del día, recuerda, nada es tan bueno, ni tan malo como parece. ¿Estás listo para saber qué pasa cuando la ambición nubla el juicio? En el próximo capítulo, conoceremos la historia de dos hombres que lo tenían todo, y lo apostaron hasta quedarse en cero. Suscríbete para el capítulo 3. Nunca es suficiente.